Mis amados santos y santas, reciban en esta mañana un cordial saludo. Es un privilegio poder estar y compartir esta palabra con cada uno de ustedes. Por eso les bendigo, mis amados santos y santas, por la fidelidad que ustedes tienen, primeramente con Yahweh, segundo con este ministerio. Por eso, hermano, hermana, allí donde tú estás, te invito, vamos a orar. Vamos a entregar este tiempo a mi Yeshua HaMashiach, bendito Padre, Rey Celestial. A nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, te queremos dar las gracias por el privilegio que podemos tener todavía de compartir tu palabra, de llevar el Evangelio, que el Evangelio se haga rema en los corazones de mis amados hermanos, que esta palabra no caiga en mala tierra, bendito Padre. Gracias por la receptividad de cada uno de mis amados hermanos que son fieles, Señor, a tu palabra, que están, Padre de la Gloria, cada día ávidos, necesitados, que tienen sed y hambre de ti, Padre. Gracias te damos en esta mañana por el privilegio que tú permites que vivamos, por ese privilegio que tú nos das de poder compartir tu palabra a diario. Por eso, Padre de la Gloria, te damos gracias, Espíritu de Yahweh, toma el control, ministra nuestros corazones y enséñanos cada día más. Por eso te damos gracias, Yahweh, gracias Yeshua HaMashiach y gracias mi Ruach HaKadosh. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, como de costumbre, aquí estamos una vez más cumpliendo una cita con nuestro Yeshua HaMashiach. Hermano, hoy el Señor nos quiere hablar sobre la insujeción. La insujeción en el cristiano. ¿Por qué no nos sujetamos a las autoridades? ¿Se ha fijado la cara de un cristiano que pone cuando no tiene ganas de hacer nada, cuando no quiere que lo manden? Hermano, hermana, es todo esto un reflejo de la lucha interior que se libra dentro de nosotros, como cristianos, como personas adultas. Tal vez el hermano escucha la voz del pastor, la voz de Yahweh, y se sabe, hermano, hermana, que se debe respetar. Pero ¿qué pasa? En este caso, o en muchos casos, sencillamente el cristiano no obedece. El cristiano no se sujeta en obediencia. El cristiano no hace las cosas por amor. Las hace porque lo mandan, porque tal vez lo obligan, porque tal vez lo mandan públicamente y por no quedar mal lo hace a regañadientes. Pero hermano, hermana, no estamos haciendo nada. ¿Qué dilema? ¿Qué problema? ¿Qué cuestión? Pues bien, hermano, hermana, de vez en cuando nos ocurre algo parecido. A todos nosotros no podemos ser ajenos a lo que otras personas viven, sienten. Nosotros, hermano, hermana, muchas veces somos desobedientes. No nos sujetamos a nadie, porque somos nosotros, porque yo soy el más parecido, soy el más erudito, soy el más inteligente, todo lo que yo hago está perfecto, el mundo se equivoca, nosotros no. Por eso no nos sujetamos y hacemos acepción de personas. Y la palabra habla que Yeshua HaMashiach no hizo acepción de personas. Pero nosotros, hermano, hermana, somos insujetos y hacemos acepción de personas. No siempre resulta fácil respetar a quienes tienen, hermano, hermano, cierto grado de autoridad. Si no respetamos a nuestros padres biológicos, a los que Yahweh usó para darnos vida, mucho menos vamos a sujetarnos a un pastor, a un recién aparecido, que ni los conocemos, como para que nos mande. Entonces, por eso uno ve en la iglesia cristiana mucho hermano insujeto, desobediente, rebelde, que no se les puede llamar la atención porque toman represalias. Y así estamos en todos los roles, en el hogar,
en la empresa, en la familia, así seamos cristianos, hermano, hermana. Pero prímanos en nosotros el orgullo, el ego, la altivez, la prepotencia, antes que sujetarnos a servir. Miren nomás en la iglesia cristiana, en cualquier iglesia, no todos son sujetos a servir. Se les tiene que rogar, se les tiene que implorar, se les tiene que repetir, hermano, hermana, ¿nos quiere ayudar? No al pastor, a la iglesia, porque la iglesia es de Yeshua HaMashiach. Hermano, nosotros debemos tener como condición que debemos servir, debemos sujetarnos, pero muchas veces no nos sujetamos a la iglesia, al pastor, porque muchas veces queremos tener el pastor que a mí me cae bien, pero no el pastor que nos pone el Señor. Y ahí es donde tú eres insujeto, cuando quieres estar donde tú quieres estar, pero no donde Yahweh te quiere tener. ¿Por qué? Porque el pastor a quien tú le caes mal es el que te está limando. En la iglesia donde tú no quieres estar es donde ahí el Señor te está procesando. Entonces somos insujetos, rebeldes, desobligantes, desobedientes. Nos vamos de iglesia en iglesia, de empresa en empresa, hermano, hermana, porque no nos queremos sujetar. En un matrimonio, el varón no se quiere sujetar a su esposa o su esposa al varón. Somos insujetos. Cada uno quiere hacer su vida como le plazca, como le parezca. Y hacemos caso cuando esté de buen ánimo o cuando a mí se me antoje hacer caso. Hermano, ¿ha tenido usted alguna vez ese problema? Si es así, puede estar seguro de que no es el único. Todos de una u otra manera nos hemos sido insujetos, y sobre todo con personas que no nos cayeron mal de primera vista, que no nos impactaron, que de primera vista nos cayeron mal. Hermano, hermana, ¿por qué? Porque somos humanos. Entonces, hermano, hay muchos consejos para no fomentar conductas rebeldes en nosotros como cristianos. Hermano, nosotros somos los responsables de asegurarnos de no estar fomentando conductas rebeldes hacia nuestros hijos. Hermano, hermana, si tú como pastor, como padre de familia, como jefe, no te sujetas como pastor a la primera autoridad que es Yeshua HaMashiach, como padre a la primera autoridad que es Yahweh, como empresario a la primera autoridad que es Yahweh, hermano, hermana, así serán nuestros hijos. Por eso hay iglesias donde las ovejas son rebeldes, porque nacieron de un vientre rebelde, o sea, de un vientre espiritual rebelde. Y así, hermano, hermana, entonces, por eso, nosotros como testimonio debemos ser los primeros en llegar a la iglesia, abrir la iglesia, orar, ayunar, interceder, hacer guerra espiritual, pero de madrugada. Eso es un buen testimonio. No dejar de predicar, no dejar de congregarnos, hermano, para que así tengamos hijos obedientes. Pero si el pastor delega, si el pastor no va a la iglesia, si el pastor deja a la oveja allá esperando, hermano, hermana, ¿cómo pretendemos tener sujeción en nuestros hijos, tanto biológicos como espirituales? Hermano, les estamos inculcando desobediencia, insujeción, rebeldía, hermano, hermana. Entonces, es tan sencillo como hacernos unas preguntas. ¿Cómo nos relacionamos en casa? ¿Cómo fue la relación con nuestros padres, con nuestros hijos? Y llegamos a la iglesia en la misma tónica, desobedientes, rebeldes. Hermano, hermana, te pregunto, ¿nos comunicamos de forma asertiva y pacífica? ¿Cómo era la comunicación en tu casa? ¿Con buen diálogo, con reverencia, con sujeción, con respeto o a las patadas? Porque si así es, hermano, hermana, ¿qué podemos esperar del hermano, de la hermana y la iglesia? Reaccionan, son reactivos, maleducados,
insolentes, insujetos, rebeldes, y sea con quien sea, con el pastor, se ufanan, hermanos, son gruñones, son rebeldes con las autoridades. ¿Por qué, hermano? Porque no hubo una comunicación asertiva desde el hogar, desde la infancia, hermano, hermana. Entonces, escuchamos al cristiano e intentamos hablar y llegar a un acuerdo con él cuando quiere alguna cosa. Hermano, hay cristianos que aparentemente dicen ser maduros, pero son rebeldes. Es lo que ellos digan, como ellos hablen. Tienen que todo el mundo, hermano, sujetarse a ellos. Y así hay pastores, hermano, hermana, autoritarios, que es lo que ellos digan. ¿Por qué? Porque vienen de un ancestro, vienen de una iniquidad de autoridad, pero mal delegada. Autoridad con violencia, con malas palabras, con mala educación. Porque hay una autoridad en sujeción, en rebeldía, en mansedumbre. Entonces, hermano, hermana, ¿cómo se establecieron los límites? ¿De forma autoritaria o sin motivo aparente? Hermano, hermana, ¿cómo te inculcaron tus padres? Te amenazaron, te amedrantaron, te señalaron, te golpearon, y así al día de hoy somos los cristianos. A todo momento estamos peleando, disgustando, murmurando, hermano, hermana, porque así venimos. Infortunadamente, esto no se trabaja en la iglesia, esto es sanidad interior, hermano, hermana. Nos enseñaron a fomentar la cooperación, hermano, hermana, y la responsabilidad en casa. Por eso, cuando no se nos enseñó en casa materna a servir, a hacer el oficio, a hacer los quehaceres, independientemente si era hombre o mujer, por eso no nos sujetamos a la iglesia, no queremos servir, evadimos, sacamos pretexto. ¿Por qué, hermano, hermana? ¿Por qué? Porque no nos sujetamos a las autoridades. Hermano, ¿por qué no nos sujetamos a las autoridades? Por todo lo que nos inculcaron. Tal vez nos malcriaron, tal vez nos malenseñaron, hermano, hermana. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy, hermano? ¿Qué podemos hacer como padres biológicos o como padres espirituales? ¿Cuánto respeto se muestran los miembros de una iglesia entre sí? Hermano, así como vivimos en nuestros hogares, en nuestras familias, en pelea, en violencia, en malas palabras, así somos en la iglesia. Así somos como hermanos en Cristo, violentos, iracundos, irascibles. Hermano, hermana, ¿por qué? Porque todo entra por casa. De los principios, de las bases que debíamos tener como niños, de eso hoy somos, hermano. El resultado de esa mala educación, de esa soberbia, de esa insujeción, el resultado es que hoy, como miembros de una congregación, no nos soportemos. Hermano, hay rivalidades, hay peleas, hay disensiones, hay disgustos. Hermano, hermana, nosotros mismos somos mal testimonio para el mundo. En las iglesias cristianas hay mucha rivalidad, hay mucha pelea, hay mucha trifulca, hay mucho enemigo, hay mucha enemistad. Se violan los principios bíblicos. Tolerémonos unos a otros, amándonos en el amor del Señor unos a otros, orando unos a otros. Pero ¿qué hacemos? Somos intolerantes, nos maldecimos unos a otros. Hermano, hermana, ¿por qué? Porque estamos siendo instrumentos de Satanás, y él, hermano, tergiversa la palabra y la pone contraria. Entonces, si él lee que hay amor, él nos pone desamor. Si hay tolerancia, nos pone intolerancia. Hermano, hermana, respetamos el derecho a la privacidad, las ideas y los valores personales de los demás miembros de la iglesia. No respetamos la privacidad. Queremos saber la vida del pastor, de la pastora, para denigrar, para maldecirlos, para hablar mal de ellos, o del hermano, de la hermana, del papá, de la mamá, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque siempre queremos sacar ventaja, siempre queremos señalar, hermano, hermana.
Entonces, sí, hermano, ¿cómo nosotros violamos los derechos de privacidad, las ideas de los hermanos, de las hermanas, hermano, los valores personales? ¿Sí ve? Siempre estamos hablando mal del hermano, de la hermana, hablando mal del pastor, de la iglesia, del papá, de la mamá. Estamos violando un principio de privacidad, estamos violando sus derechos personales, los derechos que les corresponden. Por eso, hermano, en la iglesia vivimos como perros y gatos, en los hogares, en las empresas, y más nosotros como cristianos, que es cuando más debemos ser buen testimonio, debemos ser cuerdos, debemos ser sabios, sensatos, obedientes, sujetos. Pero, hermano, hermana, somos los más rebeldes, los más desobedientes, los más mentirosos, los más engañadores. Hermano, hermana, ¿por qué? Porque no es que seamos cristianos para cambiar de insofacto. Hermano, tenemos que pasar por procesos de sanidad, de restauración, de liberación. Pero es que aquí la palabra, hermano, seamos sujetos. Entonces, ¿cómo resuelve una iglesia, un hogar, una empresa estos conflictos? Hermano, hermana, los desacuerdos que se resuelven mediante la discusión racional, o bien discuten o recurren a la violencia, hermano, hermana, no hay nada que hacer. Hay disensiones, hay trifulcas, hay enemistades, hay maldiciones, hay pleitos, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque no hay mesura, no hay sabiduría, no hay inteligencia. Dice la palabra, la blanda respuesta aquieta la ira. Pero nosotros no conocemos la Biblia y lo que hacemos es reaccionar abruptamente, reaccionar violentamente, hermano, hermana. ¿Sí ven? Entonces discutimos con violencia, con sarcasmo, con malas palabras, con juzgamientos. Hermano, hermana, ahí no hay nada que hacer. Por eso, hermano, hermana, vivimos como enemigos. No nos toleramos, no nos aguantamos, hermano, hermana. Mire cómo nosotros desmembramos el cuerpo de Yeshua HaMashiach. Somos nosotros, no es el mundo. ¿Sí ve, hermano, hermana? Entonces, ¿cuál es el estilo normal de relacionarse con su familia, con su iglesia? ¿Y qué formas tomas generalmente para la disciplina? ¿Cómo nos relacionamos como hermanos en Cristo? En oración, en intercesión, en ayuno, en coinonía. ¿O no nos relacionamos porque hay violencia, odio, rencor? Hermano, debemos dejarnos disciplinar. Debemos sujetarnos a las autoridades, al pastor, a la gente de tránsito, al dependiente del banco, de un ministerio donde tú vas a hacer alguna diligencia. Hermano, hermana, gústenos o no nos guste, fueron autoridades impuestas por Yahweh. Hermano, hermana, ¿qué tantos gritos, maldiciones hay en nuestros hogares, en nuestras iglesias? ¿Cómo te criaron o cómo nos criaron? ¿Con golpes, con maldiciones? Así somos como cristianos. ¿Por qué no nos sometemos a las autoridades? ¿Por qué somos rebeldes con nuestros padres biológicos, espirituales? Porque así se nos enseñó, porque así lo vivimos en casa. ¿Sí, hermano? Nosotros tenemos, hermano, hermana, diferentes personalidades, muy diferentes y maneras distintas de conducirnos. Hermano, hermana, hay hermanos cristianos que ellos dicen y se ufanan de decir es que soy de la tierra donde nacemos pocos y nos creamos los machos camachos. Hermano, está cerrado.
Es que mi papá y mi mamá me enseñaron que no me la dejara montar de nadie. Está cerrado. No tienes a Yeshua HaMashiach en tu corazón. Tiene un demonio que se llama violencia, rebeldía, insujeción. Todo esto causa fricción entre nosotros mismos. Por eso hay hogares que no se soportan. Hay hermanos dentro de las iglesias que no se soportan. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque causa fricción el ser insujeto o el ser rebelde. No tapemos el sol con un dedo. Hermano, ¿por qué no nos sujetamos a las autoridades? ¿Por qué no nos sujetamos? ¿Tiene, hermano, hermana, problemas para sobresalir en el colegio, en la universidad, en la empresa, en la iglesia? ¿O tiene problemas para cultivar amistades? Hermano, mira a ver si tú vienes de un rechazo, de una violación. ¿De dónde vienes? Porque eso te causa problemas de insujeción, de rebeldía, te causa problemas de soberbia, altivez, renegar. Hermano, hermana, hoy tienes que reflexionar. Tenemos que entender por qué somos insujetos, por qué somos rebeldes, por qué queremos poner las autoridades a mi acomodo. Es que ese pastor me cayó mal, esa iglesia, ese papá suyo me cayó mal, ese empleado me cayó mal. Hermano, hermana, ¿por qué? Porque venimos de una iniquidad que se llama rechazo, humillación, golpes, menosprecio. ¿Estás pasando por estos momentos? Hermano, hermana, reflexionen esta mañana. ¿Por qué no te sujetas? Sujétate. ¿Por qué eres rebelde? Sujétate. ¿Por qué eres altivo? Sujétate. Hermano, en la Biblia, Yeshua HaMashiach, Yahweh eterno, nos manda a acatar la autoridad independientemente de que el mundo sea cada día más rebelde. Y lo vemos aquí en Proverbios 24:21. Escudriñalo, no sea rebelde, no quiera todo mascadito. Ya te enseñamos a pescar, ahora vas a pescar. Y lea Proverbios 24:21. Es más, hermano, hermana, si queremos mantenernos en el amor de Yahweh, es imprescindible que obedezcamos ese mandamiento bíblico. Pero nosotros queremos ser insujetos a la palabra, hacer nuestro libre albedrío, hacer nuestra voluntad. Es lo que a mí se me antoja, lo que yo quiero. Yo no me sujeto a nadie, yo no tengo por qué sujetarme. Eso es lo que piensan algunos cristianos. Por eso el cristiano insujeto va de iglesia en iglesia, porque a nadie se sujeta. ¿Sí ve, hermano, hermana? Ahora bien, ¿por qué nos cuesta tanto sujetarnos? ¿Por qué nos pide Yahweh que lo hagamos? ¿Qué nos ayudará a obedecerlo? ¿Y de qué manera podemos cumplirlo? Entonces, hermano, porque no es fácil sujetarnos primeramente a mi Yahweh eterno, a Yeshua HaMashiach y a mi Ruach HaKadosh. Si tú dices que te sujetas, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no lees la palabra? ¿Por qué no cumples los mandamientos que dice la Biblia? Si tú dices que eres sujeto, si tú eres obediente, pero al mundo le corre, al mundo le hace caso, porque de allá saca una prebenda económica, pero en lo espiritual tú no haces caso. Y es donde más deberíamos hacer caso. Las iglesias debían estar llenas de servidores, que no se les invite,
que ustedes propongan, que no se les empuje, que ustedes propongan. Pero hermano, hermana, en nuestro ego, nuestro orgullo, si a mí no me dicen que sirva, no sirvo. Pues no sirva, hermano. Proponga servir. Proponga, hermano, hermana. ¿Cómo surgieron el pecado y la imperfección, hermano, hermana? ¿Y cómo se nos dificulta ese respeto a la autoridad? ¿Por qué resulta difícil respetar la autoridad? Por muchas razones. Vamos a enumerar dos. Primero, porque todos, llámese cristiano, inconverso, como sea, todos somos imperfectos. Y porque cristianos, hombres y mujeres, hermano, hermana, que ejercen la autoridad, también lo son. Por eso si el pastor, el gerente, el papá, el rebelde sin sujeto, pues los hijos serán igual, tanto biológicos como espirituales. Entonces, hermano, hermana, el pecado y la imperfección que nos afligen surgieron hace miles de años en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva se rebelaron contra Yahweh. Y nosotros como cristianos, conociendo la verdad, y nos rebelamos contra Él. No cumplimos los mandamientos, estatutos, leyes, preceptos. No los cumplimos. Hacemos nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. No nos sujetamos a la Biblia, a la iglesia, a las normas de la iglesia, a las normas que pone el pastor en la iglesia, a la empresa. Hermano, hermana, a nadie nos queremos sujetar. Y queremos ser bendecidos, queremos ser prosperados cuando somos insujetos, hermano. Entonces, como vemos, el pecado comenzó, hermano, comenzó con una rebelión. Y hasta el día de hoy nacemos con la tendencia de rebelarnos. Hermano, hermana, esto lo vemos aquí en Génesis capítulo 2, 15 al 17, Génesis 3, del 1 al 7, Salmos 51, 5 y Romanos 5, 2, hermano, hermana. Para que tú no digas que me lo estoy inventando. Estos versículos tú los coges en obediencia una vez termine la prédica y te pones a escudriñar. ¿Cierto, hermano? Como somos pecadores por naturaleza, el orgullo y la arrogancia, hermano, hermana, suelen brotar fácilmente en nosotros. Somos orgullosos, por eso hay desobediencia, hay altivez, prepotencia, porque somos nosotros. Hermano, hermana, a diferencia de la rebeldía está la humildad, que tanto trabajo nos cuesta cultivar y mantener. ¿Por qué? Porque no nos creemos que porque nos sujetamos a alguien nos estamos humillando, nos estamos menospreciando. No, hermano. La humildad, el Señor la mira de cerca. La rebeldía, la altivez, el Señor la mira de lejos. Hoy te pregunto, ¿cómo quieres que Yahweh te mire? ¿De cerca porque eres humilde? ¿O de lejos que no te tenga en cuenta porque eres rebelde o desobediente? La palabra de hoy es: ¿por qué no nos sujetamos a las autoridades? De hecho, hermano, hermana, aunque llevemos años sirviendo fielmente a Yahweh, podemos volvernos, hermano, orgullosos y testarudos. Es lo que yo diga. Es que se hace tal y como yo diga. Es que aquí se hace así. Es que aquí las normas son así. Hermano, hermana, nos volvemos rebeldes, ¿cierto? Eso fue lo que le ocurrió a Coré. Este israelita había superado muchas dificultades junto al pueblo de Yahweh. Sin embargo, hermano, hermana, acabó cediendo a las ansias de poder y cometió, hermano, hermana, la osadía de iniciar una rebelión contra Moisés, el hombre más manso de aquella época. Y lo vemos, hermano, para que lo leas. Allá en Números 12:3 y 16,
del 1 al 3. Hermano, hermana, Coré se rebeló contra la primera autoridad que Yahweh le puso, que era Moisés, y nosotros nos rebelamos con la primera autoridad espiritual, que es nuestro pastor, nuestro profeta, nuestro apóstol. Hermano, hermana, nos rebelamos, ¿sí? Algo similar sucedió con el rey Usías, quien, llevado por el orgullo, se atrevió a penetrar en el templo de Yahweh y efectuar una función, hermano, sagrada, reservada a los sacerdotes. Hermano, hermana, Segunda de Crónicas 26, 16 al 21. Hermano, no haga lo que no se te ha mandado. No haga lo que tú no puedes hacer, porque era un trabajo exclusivo para los sacerdotes. Podía ser ofrecer la Santa Cena, ungir el aceite de la unción, efectuar matrimonios, efectuar bautismos, salvo que el pastor se lo delegue. Pero mientras tú no estés apto, hermano, hermana, no haga lo del rey Usías. Coré y Usías pagaron muy cara su rebelión. Con todo lo que les sucedió, nos enseña una importante lección. Hermano, hermana, tenemos que luchar contra el orgullo, la altivez, la prepotencia, la arrogancia. Pues estos demonios, estas actitudes, nos dificultan respetar la autoridad. La rebelión es desobediencia a Yahweh y se compara con el espíritu de adivinación. Hermano, el versículo que trata más directamente con esta pregunta es en Hebreos. Te invito a que vayas allí a Hebreos 13, 17, hermano, hermana. Obedecer, hermano, hermana, escuche la palabra. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque eso, hermano, hermana, no os es provechoso. A todos los pastores, a todos nosotros, nos duele profundamente ver cómo los cristianos ignoran el consejo de Yahweh que el pastor les da. Hermano, que no robe, que no engañe, que no mienta, que no desee la mujer del prójimo, que no adultere, que se congregue. Hermano, eso duele. Hermano, estudien, capacítense para que nadie los engañe, pero viven engañados. Eso duele. Levantarse de madrugada para encontrar un batallón de escuderos y no hay sino 2, 3 conectados. Eso duele, hermano. ¿Por qué, hermano? Cuando los cristianos ignoran la palabra de Yahweh, lo hacen, hermano, hermana, no solo en detrimento propio, sino también para detrimento de los que están a su alrededor. Si tú eres insujeto, varón de Dios, tu esposa y tus hijos serán insujetos. Si tú eres insujeto, pastor, tu congregación toda será insujeta. Si tú eres insujeto, padre de familia, sus hijos serán insujetos. Sí, hermano, hermana. Nosotros como cristianos tendemos a desatar el consejo de los amigos, no el consejo de nuestros pastores, no el consejo de nuestros padres, no el consejo del anciano, y cometemos el craso error de confiar en nuestros amigos, en el consejo que dictamina mi corazón. Es que yo creo que es así, es que cuando yo pienso así es. Hermano, hermana, no es así.
No es así. Todos queremos escuchar la voz del hermano en la iglesia, del vecino, pero por insujeción no queremos escuchar la voz del pastor, del papá, del jefe y mucho menos la voz de Yahweh. Entonces, hermano, un buen pastor comparte los preceptos de la palabra de Yahweh, porque desea servir a Yahweh y darle a la congregación el alimento espiritual que ocasionará que ellos experimenten una vida en abundancia, como Yahshua HaMashiach lo prometió. Un buen pastor pastorea sus ovejas, les enseña para que lo que por gracia él recibe, por gracia lo entregue la congregación. Dice la palabra en Juan 10 al 14, el verdadero pastor pastorea, el rebelde, el insujeto, solo mira el dinero, solo abre la iglesia para que llegue el domingo y reciba los diezmos, pero por insujeción, por rebeldía, no pastorea, no mentorea, no da consejería, hermano, hermana, y pretendemos que nuestros hijos espirituales sean obedientes. No, hermano, no, mi hermano, mi hermana. Lo opuesto de un buen pastor es el pastor falso, que no se toma pecho al bienestar de la congregación, sino que está interesado en mantener el control o ejercitar su señorío sobre otros. O aquel que no estudia, hermano, la palabra de Yahweh y por lo tanto enseña mandamientos de hombre en vez de los de Yahweh. Por eso muchos que dicen ser pastores no quieren aprender, no quieren aprender la verdadera palabra. Ellos quieren enseñar sus inventos, sus pareceres, sus creos, pero no enseñan lo que dice la palabra. Un pastor autoritario es el que no deja que nadie se mueva, es lo que él diga, es lo que él crea que está perfecto, pero no pidió dirección de Yahweh, sino puso una filosofía, una doctrina, una disciplina militar. Es que aquí se hace lo que yo digo, es que aquí se predica como yo digo, es que aquí se adora como yo digo, es que aquí se sirve como yo digo, y es que como yo digo, porque aquí el único que tiene la razón soy yo, nadie más. Una iglesia y un pastor autoritario, donde tú no puedes opinar, donde tú no puedes aportar, donde tú no puedes decir nada. Por eso, hermano, hermana, tú dices, ¿y yo qué me voy a dejar montar de ese aparecido? Pues yo me voy para otra iglesia. Y te vuelves rebelde, insujeto, desobediente, porque nosotros como pastores estamos muchas veces tomando el ministerio autoritariamente y no dejamos que sea bajo la palabra. Los fariseos del tiempo de Yeshua HaMashiach eran culpables de ser guías ciegos. Mateo 15, 14. Y existen repetidas advertencias acerca de falsos maestros en el libro de Hechos y en Apocalipsis. Hermano, hermana, debido a la existencia de estos pastores, líderes, jefes, padres, egoístas, hermano, hermana, puede que haya momentos que desobedezcamos al hombre a fin de obedecer a Yahweh. Hechos 4, 18 al 20. Sin embargo, hermano, las acusaciones en contra de un pastor, de un líder, de un jefe de la iglesia, no deben ser hechas a la ligera y deben, hermano, hermana, ser corroboradas por más de un testigo. Y eso lo vemos en primera de Timoteo 5, 19. Cuando tú eres insujeto, eres rebelde, criticas, señalas, maldice, murmura a tu pastor y quiere estar sabiendo
a toda costa, por todo lugar. Cuénteme la vida del pastor. Usted que lo conoce, ¿cómo es él? ¿Cómo es ella? Hermano, hermana, no seas insujeto. A ti no te llevaron a la iglesia a ser un agente 007, a indagar por la vida de todo el mundo, y más del pastor. Porque el Señor lo sacó de lo vil y lo menospreciado. Tú no eres quien para que lo señale y lo juzgue. Hermano, hermana, pero nos creemos con el derecho y llegamos a la iglesia, no con la Biblia, sino con la escarapela de agente 007. Vengo a investigar quién es el pastor. Cuénteme quién es el pastor. Y nos sentamos en mesa escarnecedora a escuchar hablar mal del pastor, de la pastora, de la iglesia, del jefe de la empresa. Hermano, hermana, nos sentamos en mesa escarnecedora y después vamos hipócritamente, mi pastor, mi jefe, mi papá, mi mamá. Si ve, hermano, hermana, nunca te sientes en mesa escarnecedora a hablar mal de alguien y sobre todo de su pastor. ¿Por qué no nos sujetamos a las autoridades? A la gente de tránsito violamos las normas, las leyes de tránsito. Nos pasamos los semáforos en rojo, nos atravesamos. Cuando nos para la gente de tránsito sacamos evasivas, excusas, porque no nos queremos sujetar. Vamos a una empresa, vamos a la carnicería, vamos a la panadería y queremos que los dependientes nos rindan pleitesía, cuando nosotros debemos sujetarnos es a ellos. Los hijos hoy en día no se sujetan a sus padres, son rebeldes, insujetos, no toman la autoridad de papá y mamá, porque es lo que ellos digan. ¿Cierto, hermano, hermana? Entonces, ¿por qué no nos sujetamos a las autoridades? Llegamos a una iglesia a buscar el pastor perfecto, a buscar la iglesia perfecta. No nos gusta algo y nos vamos, y cada 8 días la insurrección, la rebeldía nos lleva a visitar de iglesia en iglesia. Nunca, hermano, hermana, vamos a encontrar el pastor que a mí me guste, la iglesia que a mí me guste. Todos somos imperfectos, todas las iglesias son imperfectas. ¿Por qué? Porque son administradas por hombres. Entonces, hermano, hermana, los buenos pastores valen su peso en oro. Generalmente, un buen pastor trabaja demasiado y no recibe remuneración. Mira, hermano, hermana, el pastor que se dedica a ti casi 24 horas, que está pendiente cuando tú le llamas, que está en la iglesia para guiarte, él no está remunerado. El grande tiene un sueldo, tiene la comodidad, pero no te atiende. ¿Sí ve que somos insujetos, rebeldes con el pastor de barrio? ¿Con el pastor que verdaderamente paga un precio por ti? ¿Por el pastor que ayuna por ti? ¿Por el pastor que madruga a guerrear por ti? Y a ese no nos sujetamos, porque queremos el de la iglesia grande. Mire, hermano, hermana, no pedimos cobertura, aunque es de Yeshua HaMashiach, del pastor de la iglesia pequeña. Pero si vamos al pastor internacional, nos la pasamos por internet buscando coberturas, que esas coberturas no sirven aquí. Porque tú puedes tener el nombre de una iglesia a nivel internacional aquí en nuestro país y no te sirve. Porque nosotros debemos estar avalados por el Ministerio del Interior. Y tú dices, es que tengo la cobertura de Pepito Pérez. ¿De qué te sirve? Tienes la cobertura de un hombre.
o del nombre de una iglesia, pero aquí no te sirve de nada. Porque si llegase la justicia, la policía, el ministerio, y te pide la personería jurídica de aquí, no la tienes. O sea que eres ilícito. Le damos más prelación a colocar en los letreros de la iglesia cobertura tal, y colocamos un avisote, y el aviso tuyo así de pequeñito. Hermano, hermana, nos sentimos disque orgullosos por tener una cobertura internacional. Nos creemos más que los demás. No, eres insujeto. ¿Por qué no pides la cobertura del pastor de la iglesia pequeña? Que él te da amor, que no te está pidiendo 10 de los diezmos. Hermano, que tal vez te va a aportar algo, pero la grande te saca, te usufructúa. Tú te sometes a la autoridad de un hombre y pierdes la autoridad que Yeshua Hamashiach te entregó para que pastoree una iglesia. Hermano, el pastor de barrio soporta una gran responsabilidad con la congregación. ¿Sí ve, hermano, hermana? En primera de Pedro 5.1, y para que tú lo leas, señala que no deben ser dictatoriales, sino debemos ser guías, hermano, hermana, con ejemplo y sana doctrina. ¿Sí ve? Con humildad de corazón. Entonces, hermano, debemos obedecer a todas nuestras autoridades. Si estamos en una iglesia, debemos obedecer al pastor que todos los días nos está pisando el callo, que todos los días el Señor le dice, suelte esa palabra de exhortación. Sujetémonos a ellos, que ellos nos están dando una buena disciplina. No vayas donde te alcahuetean el pecado. Hermano, hermana, hoy, ¿por qué no nos sujetamos a las autoridades? Gústenos o no nos guste, son autoridades impuestas por Yahweh. Al pastor, al papá, a la mamá, al jefe, al agente de tránsito, al detective, al policía, al dependiente de la farmacia, de la droguería, de la fama. Ellos son autoridades para nosotros. Por eso nosotros como cristianos debemos ser autoridad y ser buen testimonio y sujetarnos a estas autoridades. Mis santos y santas, ¿por qué no nos sujetamos a la autoridad? Nos vemos esta noche como de costumbre, muy, pero muy a las 7 de la noche. Muchas bendiciones.